Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar en esta ocasión, hablando de los italianismos en el español. En esta serie de etimologías, dentro del seminario que ya hemos difundido, pues vamos a hablar, bueno, ya se ha hecho en su momento de mi parte, hablando de todas las palabras chinas que hay en el español. Ya hemos hablado un poco nada más de los arabismos que hay en el español, solo algunos porque como mencioné en su momento, son más de 1400 palabras y pues es difícil abordarlas todas en solo una hora, ¿no? En esta ocasión, para no desviarnos mucho del tema, aunque va en colación con lo que acabo de mencionar, hablaremos de el italiano, ¿sí? En el español. Eh, es una lengua muy importante a nivel mundial, aunque ha venido en declive porque no es tanto que la península itálica en su cuestión cultural. eh, bueno, el punto es que la cultura a nivel mundial está en declive y pues por eso también la lengua italiana, como parte de ese bagaje importante en cuestiones pues históricas trascendentes, pues ha aportado a través de los siglos eh, al mundo entero, o a buena parte del mundo, si no, para no exagerar. Entonces, pues vamos a hablar de qué es el italiano muy brevemente, desde luego. El italiano es una lengua romance que nace a partir aproximadamente, porque no hay fechas de nacimiento en las lenguas, nace aproximadamente a partir del siglo tercero. Hay evidencia de esto porque existe un texto que están viendo ahí en el siglo tercero aparece el Appendix Probi, que justamente escribe Marco Valerio Probo, eh, donde él redacta las primeras diferencias del latín que se hablaba ya en Italia, o que se dejó de hablar en Italia, para hablar ahora esta nueva lengua romance. Y en este libro se evidencia cómo el latín empieza a perder sus terminaciones específicas. Bueno, quienes de ustedes que sepan latín, se habrán dado cuenta que pues hay un masculino, un femenino, un neutro, ¿sí? Us, a o según el sustantivo o adjetivo, o el tipo de adjetivo que se trate. Y esas terminaciones iban cambiando, ¿sí? Hacia las terminaciones que existen en el italiano actual, donde solo existe la terminación o para masculino, a para femenino o de género epíceno. Ahora bien, el italiano no es una lengua pura. Es muy difícil encontrar una lengua en cualquier parte del mundo que sea pura. Es muy difícil y aquí hay una prueba de ello. Como acabamos de comentar, el italiano proviene del latín en buena forma, en buena medida, pero también tiene muchas palabras de origen gótico, ¿sí? Lo gótico no nada más es un estilo de arte, sino también es una lengua. En palabras como guardia, que se dice igual en italiano, guardia, y por eso no la incluyo aquí como un italianismo en sí, porque viene de otra palabra que es justamente esta, la guarda, se decía en gótico, guarda, pasa a gótico y, bueno, perdón, no, del gótico al italiano, del italiano al español. Hay también palabras árabes en el italiano, como ragazzo, ¿sí? Que se conoce como muchacho, pero la toman desde el norte de África, ya que en aquella región, lo que es el actual Túnez, parte de Argelia, así le llamaban a los mozos, ¿sí? Ragazzo, ragazzo, en árabe, ragazzo, 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 es decir, como mozo, chacho, hey, joven, ¿sí? Chico. Y esa palabra pues fue llegando hasta Italia vía Sicilia por las distintas circunciones de los navegantes de intercambio comercial entre los árabes y los italianos, o lo que después fueron los italianos.
Y desde luego, bueno, me salto muchos siglos hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial o el pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos o las tropas de Estados Unidos comienzan a recuperar eh, Italia o a liberarla, pues empieza a ver esa influencia en palabras como skateboard, que es patineta, y que se dice igual, ¿sí? Pues que en italiano. En fin, no es una influencia muy fuerte como la tuvo el latín, como la tuvo el gótico, como la tuvo el árabe, que no son tantas palabras, pero ahí están parte, como parte de. Por ejemplo, hay un verbo de origen gótico que también pasa al inglés. En inglés es watch, ¿no? Watch es ver, guardar, vigilar, ¿no? Watch. Y en italiano es guardare. Entonces no es una casualidad que suenen igual, ¿no? De repente, como ya sabemos, o bueno, por si no se sabe ese dato, no es forzoso que una palabra derive de otra en otro idioma, ¿sí? A veces son casualidades que no tienen nada que ver en contexto, pero en esta situación sí. Y como último parámetro o explicación, paradigma de esta lengua, pues sin duda vean, es una lengua que tuvo un desarrollo muy lento, un desapego muy lento del latín, por obvias razones, y pues fue hasta el siglo XV que empezó a desarrollar una gramática propia a través de León Battista Alberti, quien desarrolla las primeras reglas, bueno, no él, sino las compila, ¿sí? En la primera gramática italiana que existió. Nunca, bueno, que se sepa, no hubo otra anteriormente. Se pulió esta gramática 2 siglos después y pues se han desarrollado muchísimas gramáticas, incluso aquí en México ha habido muy buenas gramáticas, bueno, muy técnicas desde luego, a inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, que no tuvieron mucho éxito porque sí no es una lengua eh, fuera del centro de México, uh, no tiene mucha difusión, ¿sí? Aquí en el estado de Puebla, bueno, para quien sea del estado, conocen la noticia esta, bueno, el asunto, de que muy cerca de aquí, del municipio de Puebla, está el municipio, bueno, parte del el pueblo de Chipilo, que es una localidad de origen véneto, migración de Venecia, bueno, una parte de Venecia, que migró aquí y que habla o habló en su momento véneto, pero que con la mezcla que se da con el español, pues ya es una lengua nueva, ¿no? El chipileño, ¿sí? El chipileño es la única cruza, por decirlo así, que hay entre el español y el italiano. Se llama, bueno, no es la única, pero sí de las primeras, el chipileño. Hay otra en Venezuela que es el itañol, ¿sí? El itañol también sale un poco um, el noreste de Colombia. Eh, entonces, no sé bueno, si hay alguna duda o comentario, me pueden preguntar. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda al respecto. Vamos bien, para ya entrar a las etimologías. ¿No? Muy bien. Entonces, déjenme ver aquí. Vamos a, es que en el grupo están esperando. O bueno, seguimos mejor, porque si no, aquí voy a tratar de. Ok, es que si no se nos va la inspiración, no puedo entrar ahorita al Zoom. Bien, entonces, entremos en materia. Vamos a hablar de las etimologías, o más bien, de las palabras, los italianismos eh, en cuestión. Antes que otra cosa, y volvemos a lo mismo, hay lenguas, como la vez que les hablé de todas las palabras de origen chino en español, solo son 24. Ah, bueno, pues rápido, ¿no? Se pueden abordar. Pero las del italiano sí son muchas más. Son aproximadamente 80.
no llegan a 100, ¿sí? Son aprox. Pero muchas de ellas tienen que ver con temas muy específicos, sobre todo en estas tres ramas que ven en pantalla. La gastronomía, la arquitectura sobre todo, y la música, mucho más. Expresiones como da capo, ¿sí? Que significa, bueno, cuando a alguien le gusta mucho, si no conocen este término, da capo es cuando se termina de cantar o de interpretar, mejor dicho, una pieza musical y el público o alguien en el público menciona esta o grita esta expresión, da capo, que significa como un otra vez, ¿no? Da capo, desde el principio, desde el origen, ¿sí? Da capo. Capo es cabeza, ¿sí? O piano, justamente el instrumento musical, que es una palabra italiana que tiene muchísimos significados. Por ejemplo, lento, ¿sí? Además de, bueno, el instrumento como tal se llama así, pero es el adjetivo lento, también significa plano, también significa plan, ¿sí? Entonces, y desde luego piso, pero piso refiriéndome a primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿sí? Es igual, piano, ¿sí? Y ven que también existe esta expresión de piano, pianito, ya se adaptó al español, ¿no? Piano, pianito, es como, hey, lento, ve despacio. Cuando hablan muy rápido los italianos, hey, piano, piano, lento, lento, yo no parlo come tú, la tua lingua, eh, piano, ¿sí? Entonces, eh, anticipo esto para que no piensen que vamos a verlos todos los italianismos, solo los que consideré eh, algunos curiosos, otros muy utilizados, ¿sí? Y otros que no coloqué porque se utilizan más en Chile y en Argentina, precisamente por la migración que se dio allá en el siglo XIX, en aquellas dos naciones latinoamericanas. Entonces, como se usan solo allá y si las menciono, podrían ser de, bueno, pues aquí que no la conozco. Entonces esas las evité. Solo introduje las que se utilizan más en nuestro país, de cierta manera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nombres. Insisto, habría muchos otros nombres más, como el mío, ¿sí? Roberto, eh, pero este nombre es también de origen germánico, entonces, pues no lo cuento, ¿sí? Recomiendo mucho, bueno, desafortunadamente no está traducido al español, pero les recomiendo mucho este libro que les estoy enseñando aquí, Diccionario di Cognomi Italiani, del autor Emidio de Ferice, y en él pues justamente se nombra o se explica de una manera muy detallada los nombres italianos, pero aquí mismo anticipa que muchos de esos nombres son de origen germánico. Ahora, se podría preguntar, antes también de continuar, ¿por qué germánicos? Si los germánicos son allá en el norte de Europa, ¿no? Bueno, la parte actual alemana, danesa, todo ello. Pues porque justamente los germánicos, que en su momento fueron los bárbaros, conquistan Roma, ¿sí? Y se establecen no precisamente 2 o 3 días, sino muchas décadas. Entonces, desde luego que influye un idioma sobre otro. Entonces, por ejemplo, este nombre de Álvaro, si aquí lo podemos checar, por mencionar algunos nombres, ¿sí? Eh, y también otra cosa, consideré este porque son nombres muy populares, ¿no? Álvaro nos dice aquí que significa, eh, a ver, il cambiamento di accento dovuto al fatto del nome spagnolo, ma no, dopo abbiamo, produzione spagnola, lavoro, dove è qui, el que está protegido, o el que está protegido, Álvaro, ¿sí? Es de origen germánico, porque van a decir, pero no me suena, sí, porque es de origen germánico. Bartolomé es una curiosidad porque proviene del arameo. Baj significa hijo, y Ptolomé es la apócope de Ptolomeo, hijo de Ptolomeo. Y entonces es un nombre más bíblico, pero usado bastante en Italia. De hecho, varias películas italianas, prácticamente de las que ustedes conozcan o las que tengan por ver,
mínimo va a aparecer un Bartolomé. Es muy común, como aquí en México, no sé, Juan o Pedro, allá en Italia hay muchísimos Bartolomé. Y Bernardo, que significa ver, ahí está, ver, ¿a qué le suena en inglés? Oso, ¿sí? Entonces es como de fuerza o valor de oso. ¿Sí? Y así, no quise meterme también mucho en los nombres, porque pues no iba a ser otra diferencia, bueno, iba a ser mucho más extenso la sesión presente. Vamos con palabras, mejor, ¿no? Que son más interesantes. Iniciamos con a capella, ¿sí? A capella conocemos que es cantar sin acompañamiento musical, bueno, sin acompañamiento instrumental, mejor dicho. ¿Sí? Pero ¿de dónde viene la expresión? Precisamente a, la preposición a en italiano se utiliza para lugares específicos. No digo in, porque in es como más general, más abierto, más grande el lugar donde estamos. Y a se utiliza para lugares muy pequeños o sitios específicos. Y capella suena como capilla. Entonces, en la capilla, ¿sí? Como es en la capilla. Ya saben ustedes, por ejemplo, los cantos gregorianos o algunos cantos simplemente corísticos vocales, pues se desarrollaban así porque se tenía en un tiempo la creencia, incorrecta desde luego, inadecuada, de que los instrumentos musicales podrían incitar cuestiones diabólicas, ¿no? A veces existía esa creencia. Entonces, era mejor cantar a capella. Acuarela. Acuarela, pues viene del diminutivo acuarello, que significa agüita. Y ven que para pintar las acuarelas, o para formarlas, pues se coloca en godetes, ¿sí? Justamente godete es otra, no la incluí hasta ahorita, vean, lo estoy recordando. El godete es este instrumento para acomodar o, bueno, crear colores nuevos con el pincel o con otros adminículos para lo mismo. Acuí es como agüita, ¿sí? Agüita. Que hay una palabra mucho más conocida también, bueno, también en acuarela, hay una palabra también muy importante, muy empleada a nivel mundial, ahí sí me atrevo a decir a nivel mundial, que también significa agüita, pero esa la veremos en otra sesión porque no es italiana. Alarma, alarma, bien sabemos qué significa alarma. En este caso proviene de la expresión italiana, perdón, alearme, o sea, a las armas, en señal de, pues eso, de atención, ¿no? De, hey, despierten, vamos a las armas, ¿sí? Cuidado, cuídense, porque viene el enemigo. En las distintas, ya saben que en Europa, siglo XVIII, siglo XIX sobre todo, y bien sabemos el siglo XX, pero esto se desarrolla a partir del siglo XVII, XVIII, guerras, ¿no? Guerras por doquier en Europa. Entonces era cuestión de estar atentos, atenti, atenti. Bagatela, como en italiano, perdón, como en español, pues significa algo sencillo, ¿sí? Más que sencillo, barato, ¿sí? Bagatella, es una bagatella. Balcón, pues balcone. La palabra balcone es tablado, ¿sí? Es un tablado que se coloca en la parte externa o exterior de una casa. Justamente, bueno, no hay que buscarle mucho, ¿no? El significado. Bandido proviene de la palabra italiana bandito, ¿sí? Que significa proscrito, ¿sí? Que está prófugo, que es un criminal, ¿no? Entonces, de ahí deriva este participio bandire. El verbo bandire significa justamente evadir la ley, bandire, ¿sí? Bufón, bien conocemos esa expresión. En italiano existen los buffi, incluso es un apellido común, ¿sí? Es un apellido común, sin duda, el, um, pues este término, ¿no? Bufo. Incluso hubo ahí en los años 90, y bien entrados, sí, los años 90 del siglo pasado, un portero, no portero, sí, portero italiano que se llamaba, perdón, que se apellida Buffo, ¿no? Es un cómico. Bien sabemos a qué se dedicaba un bufón. Bien. Um, perdón. Bicocca. Ya no se utiliza mucho esta palabra, pero pues hay que rescatarlas, ¿no? Luego hay palabras, aquí hago un paréntesis, que empiezan a dejarse de usar, por desgracia,
y pues tienen un matiz, tienen un significado interesante, agradable, y ya la perdemos por distintas situaciones, ¿sí? Entonces es lo que también es propósito de este seminario, ¿no? De recuperar, de mejorar el vocabulario, no por ser pedantes o, yo sé esta palabra, no, sino justamente para que el pensamiento se amplíe en la variedad semántica de las palabras que conocemos, ¿sí? No es para presumir, es para compartir, es para tener una visión más amplia de lo que las palabras nos pueden proporcionar, como esta, bicoca. La bicocca en italiano, perdón, ahí hay un error, es B-I-C-O, doppia C, perdón, doble C y A. ¿Sí? ¿Qué es una bicoca? Algo sencillo, algo insignificante, ¿sí? Algo muy pequeño, que de origen sería como una roca sobre otra. Bi, ven que el prefijo bi latino es dos, ¿no? Bi, entonces bicoca, dos piedritas. ¿Qué valen dos piedritas? Nada. Chivo, aclaro, chivo no el animal, no el animal, sino la expresión mexicana, sobre todo del norte de México, que dicen, ¿tienes para el chivo? ¿Sí? O vamos por el chivo, y nadie va por un chivo con cuernos, ¿no? Va por la comida. Y chivo justamente es la palabra italiana para tal cosa, ¿no? La comida, chivo, chivo, ¿sí? Que también es una palabra latina. École, no es francés, ¿eh? Parece que dice école, no, 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 no. École es la palabra española que se utiliza más aquí en México, école, y ya ha dejado mucho de usarse. Es como de, oye, ¿cuál es la capital de Italia? Roma. École, ¿sí? O sea, es como, tienes razón, es cierto, ¿sí? Eco significa, es aproximadamente aquí o así, ¿sí? Como el francés voilà, aquí está, voilà, o voici. Entonces en italiano se usa mucho el école. La parte final le es el pronombre de objeto indirecto, ¿sí? École, también se puede decir écoli, ¿sí? O école qua, que eso ya es muy italiano, école qua. También se usaba mucho en los 60, los 70 aquí en México y se ha dejado de usar paulatinamente. Esbirro, ¿sí? Viene también de la palabra sbirro, italiana, que significa eh, una persona, bueno, conocemos que, para quien no conozca el término, es un, eh, un individuo como un guarura, ¿sí? O como un, pues sí, un guarura, ¿cómo le llaman a estos? Um, ¿Cómo decirlo? Sicario, ¿sí? Originalmente era una especie de policía medieval que se vestían de capa roja. Y esa capa roja se conocía precisamente como por el color, como sbirro, ¿sí? Sbirro. Ahí vienen los sbirro. Como ahora en español, ¿no? Que cuidado con los azules, ¿no? La policía, cuidado con los azules. Entonces, sbirro se quedó por el nombre del color. Repito, muy importante conocer las connotaciones que tienen las palabras para identificar otros significados posibles, otros matices, otras formas. ¿Sí? Escarpín, escarpino, ¿sí? Escarpino es todo aquel calzado que no cubre bien el pie, prácticamente como una sandalia. He comentado en otros cursos de italiano que bueno, los habitantes pues, de la península itálica tienen a bien muchas palabras de origen, perdón, palabras para el calzado, más que en español, más de 2 decenas de palabras para el puro calzado. La palabra general es scarpo, pero scarpino, porque el ino es el sufijo para los diminutivos, ¿sí? Scarpino, entonces como un zapatito, pero zapatito no tanto por el tamaño, sino porque no cubre, insisto, la totalidad del pie o el empeine de la misma parte corporal. Escopeta, esa palabra está muy curiosa, escopeta, proviene de esquiopeta,
en italiano, schiopetta, y esta schiopetta proviene también de otro término del siglo XVI, XVII, que es schioppo. Y el schioppo también tiene dos significados. La, algo similar al revólver, una pistola, ¿sí? Que de hecho pistola tiene un origen curioso, pero eso es para otra sesión, ¿no? De otras lenguas, ya saben, les voy a explicar posteriormente a quienes estén interesados eh, las otras etimologías que corresponden a lenguas así raras, ¿no? Eh, bueno, esta no es rara, es muy conocida el italiano. Pero ¿qué significa schioppo? ¿Cuál es el otro significado? Proviene esta palabra del vocablo latino stlopus. Y stlopus significa, es la onomatopeya, mejor dicho, de cuando hacemos esto. ¿Sí? Ese significa, pues es que no hay una palabra para eso en español, ¿no? Pero se usó mucho en latín y en italiano como schioppo para decir explosión, ¿sí? Entonces por eso escopeta, ¿no? La con la que hacemos explosiones, escopeta, schioppo, ¿sí? Pues está interesante. Escayola. Ya no se usa mucho ese término porque es más utilizado como yeso, ¿sí? Escayola proviene de la palabra scaliola, que es un diminutivo latino que permeó en el italiano, y bueno, porque es imposible que el italiano escape del latín, ¿no? Son las mismas regiones como aquí, en México, que no hable náhuatl, lo que se olvide el náhuatl así de repente, pues no, lo tenemos bien imprimido, inserto en el idioma, ¿sí? En muchísimos términos que ya ha mencionado el maestro Porfirio y lo seguirá mencionando en su momento, ¿sí? Entonces, el italiano no puede huir del latín, imposible. Scaliula, repito, viene de la palabra scalia, que significa escama, ¿sí? Y ven que el yeso, cuando está ya ahí sobre las paredes, pues justamente parecen escamas, ¿no? Dependiendo, ahora sí cómo lo hayan colocado, es escamoso, ¿no? De ahí el término, escayola, ¿sí? Yeso o escayola. Estafar. Estafar es un verbo que en italiano se dice stafare. Stafare tiene tanto el mismo significado que en español, como el quedar cuando se sube uno a un caballo, ¿sí? Y ven que de repente el caballo se echa a correr, ojalá no les haya pasado o nunca les pase eso, el caballo se echa a correr y uno todavía no apoya bien los pies en los estribos, en las frondas donde va la silla de montar, ven que hay una especie de triángulo donde se mete ahí el pie. Entonces, si se echa a correr el caballo, pues uno hasta se puede caer, ¿no? Esa es la estafa, quedar en posición falsa, ¿sí? Se puede caer, falla. Y de ahí el término parecido, estafeta, ¿vean? Son similares. Viene justamente del mismo vocablo, bueno, uno similar, stafeta, que justamente, como lo dije hace rato, es el estribo. La parte esta de la silla de montar donde se apoyan los pies, ¿sí? Eh, Eso se llama estribo. Bueno, se usa para otros términos técnicos, pero específicamente proviene del el espacio este donde coloca uno los pies o el calzado al montar caballo. Estuco, pues justamente viene también de la palabra italiana stucco, doble C, perdón, que pues significa simplemente trozo o costra, ¿sí? Ya sabemos de dónde proviene este término. Góndola, la famosa góndola de Venecia, ¿no? La góndola. Que bueno, aquí no hay góndolas, lo más parecido son las chalupas allá en Xochimilco, pero sí, no hay nada que ver. Viene del vocablo griego condura, como se puede ver ahí escrito en letra griega, condura, ¿sí? Y la condura, a su vez, proviene de conda, perdón, de coda, y la coda es, no sé si han escuchado ese término de coda, ¿sí?
la cola de un cometa, por ejemplo, o cola, simplemente cola, la coda. Entonces es un barco, o una embarcación, mejor dicho, que tiene la cola corta, ¿sí? Y ven que las góndolas tienen la cola corta. A veces la tiene un poco elevada o levantada, precisamente para dar más ese efecto visual de que son pequeñas y angostas, la góndola. Lasaña. La lasaña también es un término interesante. Ya pues muchos habremos comido lasaña alguna ocasión al menos. Proviene justamente del término lasaña y a su vez este proviene del griego también, lásanon. Y lásanon no es otra cosa que un tripié para cocinar, ¿sí? Bueno, un trípode mejor. Un trípode para cocinar de estos más, los más rudimentarios, una vara sobre otra vara sobre otra vara, amarran ahí la olla y se pone a hervir o a cocer lo que queramos comer posteriormente o hervir, ¿sí? Ese es el lásanon. Pero ese lásanon derivó en el término lasanum en latín, porque ven que primero fue griego, luego fue latín, ¿sí? Lasanum. Y el lasanum son láminas, no es una olla exactamente, sino es como mucha comida, ¿no? Que se come, perdón, que se prepara laminada, ¿sí? Con laminitas ahí de papel aluminio u otros materiales, ¿sí? Y dentro se cuece lo que queramos preparar. Y la lasaña es justamente eso, ¿no? Macarrón, bueno, ni para qué describirlo, ¿no? Maccheroni, viene del mismo término, maccheroni. Mostacho, justamente el bigote, ¿sí? Mostacho, es en italiano, mostacho. Y este mostacho es otra palabra griega en diminutivo, ¿sí? Los diminutivos griegos terminan en ion, ¿sí? Muchos de ellos terminan en ion, bueno, al menos la parte masculina, ion o neutra, y mistakion, como dice ahí en griego, mistakion es el, la parte superior del labio, ¿sí? Como diciendo labio pequeño o labito, ¿no? Labito. Y bueno, a su vez proviene también del término mistax, y mistax pues es justamente el labio superior, mistax. Entonces, mistax, mistaquión, el labio, pues otro labio. Eso significa mostacho, bigote, a fin de cuentas. Paparazzo, quizás es una palabra muy conocida por muchos de ustedes. Este paparazzo, pues no tiene, es curioso porque no tiene un origen histórico. Vean la fecha en la que apareció, 1958, en la película de Federico Fellini, La Dolce Vita, una película que recomiendo mucho, como tantas italianas de aquellas épocas, o bueno, más recientes, de los 80, 70, el cine italiano era muy bueno, como en su momento aquí lo fue en México en la época dorada, el cine mexicano. Paparazzi en sí no significa absolutamente nada, ¿sí? Y perdón, pero pues era importante aclararlo por si surgía la duda de, bueno, ¿y paparazzo qué es? Nada. Ahora dice, bueno, ¿y por qué se adoptó este término en todos lados? Porque volvemos a lo mismo. Las películas italianas tuvieron mucho auge en su momento, ¿sí? Y por ese auge que tuvo a nivel mundial el cine italiano, una de esas películas maravillosas es La Dolce Vita, La Dolce Vita. Y en ella se describe justamente, no había pasado eso, esa descripción nunca antes en una película, un tipo fotógrafo que perseguía a unas personas para tomarles fotos. Y esa persona se apellidaba Paparazzo, ¿sí? Paparazzo. Y de ahí quedó el término. Se fue popularizando hasta quedar como un sustantivo, ¿sí? Que de hecho debería ser paparazzo, porque paparazzi es el plural, ¿sí? Entonces decirle a un tipo que se dedica a estas costumbres paparazzi, no, es paparazzo, un paparazzo, ¿sí? No tiene entonces ningún significado. Pasquín. Pasquín es una, bueno, para quien no conozca el término, es una revista muy X, muy patito, mal hecha, ¿sí? Un pasquín. O muchas veces es un despectivo del mismo gobierno, digo, sin meternos en política, ¿no? De cualquier gobierno.
del mundo, español, argentino, boliviano, donde sea, que por coartar la libre expresión, le dicen a un medio de comunicación escrita, ese es un pasquín, como que hablan en contra del gobierno, ¿no? Ese es un pasquín, no le hagan caso. Yo tengo otros datos, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces, eh, ¿pero de dónde viene este término? Del pasquino. El pasquino es una estatua romana que todavía existe, bueno, quizás sea una réplica, pero todavía existe y donde desde tiempos romanos, del Imperio Romano, ahí ponían, es, como dice, ahí líbelos o sátiras. Y la sátira justamente, entre otras de sus funciones, es criticar al gobierno. Entonces, era como una, pues sí, como un muro de Facebook actualmente donde todo el mundo pone sus quejas. Ahí, ese era el pasquino, ¿sí? Se quedó entonces el término y se pasó al español desde el siglo XVII. Piccolo. Piccolo no es aquel personaje de Dragon Ball, ¿eh? Es otra cosa, no. Este es Piccolo con doble H, perdón, doble C, significa pequeño, ¿sí? Pequeño. Entonces lo utilizamos tanto por imitar la lengua italiana, pero en música el piccolo es un instrumento pequeño que algunos llaman flautín, pero no es el término adecuado porque flautín es una cosa y el piccolo es otra. Son bastante similares, ¿eh? Nada más hay que bueno, para quien sepa de música, tener muy en cuenta esas pequeñas diferencias. Pizza. La pizza, pues tiene la misma escritura en italiano, pero ¿de dónde viene? De el participio femenino singular pinza, que no tiene que ver con las pinzas, ¿eh? No, no, con los alicates, que por esto alicate es una palabra árabe, eliquet, eliquet. Entonces, pinza, ¿qué significa? Viene del verbo latino pincere, bueno, pincere, pincere, y significa justamente machucar. ¿Y cómo es la pizza? Plana, ¿sí? Machucada menos en los extremos. Hay quien dice que puede venir de pito, con doble T, no estoy diciendo otra cosa. Pito con doble T, que es una palabra germánica que significa eh, mm, negro, pero negro en el sentido de eh, ahumado. Ven que las pizzas, al menos las que están bien hechas en horno, en los extremos tienen ciertas partes quemadas, ¿no? Pues puede ser de ahí. Pero es una etimología un poco dudosa, ¿no? Porque no todas las pizzas están quemadas, sino todas son machucadas, las prensas, ¿no? Para hacerlas. Ahí vemos luego al pizzaiolo. Pizzaiolo es el que hace la pizza. Pizzaiolo, pizzaiolo. Piloto, pues igual, piloto, viene del término igual en italiano piloto o pedotto, bueno, parece que dice otra cosa, pero no. Pedotto significa justamente, ven que, bueno, para quien sepa un poco de griego, o mucho griego, el pie, ¿no? Podólogo, vean que podólogo es el que trata los pies, ¿sí? Entonces tiene que ver con conducir el carruaje en su momento, y ya poco a poco fue tornándose a piloto en general. Recamar, no es muy conocida esa palabra, a lo mejor para muchos de ustedes la primera vez que escuchan recamar. Viene del verbo ricamare, italiano, y este a su vez ricamare viene del árabe raqama. Y raqama o ricamare o recamar en español es el bordado que se hace pero sobrebordado, ¿sí? Que últimamente está teniendo un poquito de auge, por lo que he visto, ¿sí? Que ya le gusta a muchas personas bordar, y ya que está bordado, como que le hacen un sobrebordado para que se vea como en relieve, se vea más natural o más real, ¿sí? Hacen hojas o flores o cara o rostros de un animal, ¿sí? De leones, de aves, etcétera. Y entonces ese efecto se ve como si fuera así en relieve, desde luego para, pues, adornos, cortinas, etcétera. Eso es recamar, para quien no sepa. Saltimbanqui.
dicho en otras palabras, malabarista. Los que andan ahí en los cruceros, en los circos, esos eran muy conocidos durante buena parte del siglo XIX y XX, tanto en español como en italiano, y bueno, también en portugués un poco, como los saltimbanqui. Aunque saltimbanqui está en plural, ¿sí? Debe ser saltimbanco, como es en italiano, que justamente es la forma aglutinada de decir salta in banco, porque pues hacen malabares, ¿no? Pues como hacen malabares, salta en banco, y el banco pues es angosto, ¿no? Como las gimnastas, ¿no? Que hacen acrobacias justamente, o los gimnastas también hacen acrobacia en una barra, ¿no? Y esa barra pues también es un banco, en italiano al menos, así lo es. Entonces salta en banco, se fue apocopando, acortando pues, para quedar como saltimbanco. Spaghetti, ese sí, todos lo conocemos, ¿no? Spaghetti. Spaghetti es el diminutivo de spago, ¿sí? Les decía hace rato, hay un sufijo que es ino para los diminutivos, ino. Otro es etto, etto, ¿sí? Y otro es kio, como Pinocchio, Pinocho, ¿sí? Aquí, spago significa cuerda, y justamente el espagueti, ¿qué es? Diminutivo, cuerditas, cuerditas, largas, pero son cuerditas. Tiramisú, también otro platillo, ¿no? Viene este del Véneto. El Véneto es un dialecto del norte de Italia, bueno, la zona cercana o propiamente veneciana, ¿sí? O de los alrededores de Venecia, que significa justamente échame arriba, anímame, ¿sí? Am, bueno, esa es la expresión, pero es un platillo que justamente por los ingredientes que tiene, muchos azúcares, pues justamente levanta, ¿no? Como, pues sí, como algo que anima, que despierta, eh, que da energía, ¿sí? Ahí está el tiramisú. Tira, mi, su, tiramisú, tiramisú. La valija también es un italianismo, viene de la palabra valilla, ¿sí? Valilla, y este a su vez viene del árabe, walija, walija. Entonces, walija, pues es tal cual, ¿no? La valija, la maleta, sobre todo cuando es grande. Y por último, tenemos la viola. Viola también es un instrumento musical que pues es un violín pequeño. Y dije hace rato, la terminación iola, ula, ulo, proviene del latín, ¿sí? Que es el sufijo para diminutivos. Es un violín pequeño, viola. Estos son pues algunos de los italianismos que existen en la lengua española, al menos aquí en México, al menos unos sobreviven más que otros. Repito e insisto, no añadí, desde luego, palabras que desde luego que son italianas, como calcio, ¿sí? Que es el fútbol, es la forma como le dicen el fútbol en Italia, porque calcio, dicen, pues suena como calcio, sí, porque el calcio, el elemento químico, eh, pues es blanco, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es blanco? Porque está la cal, y con la cal se divide el área, el área de penalti, de tiro de esquina y todo esto. Entonces, como se divide con cal, se quedó el nombre como calcio para el fútbol, ¿sí? Eh, um, evité también palabras gentilicios, pues romano, milanese, ¿sí? Torino, o sea, esos, pues ya desde luego son gentilicios muy conocidos, que no tenía mucho caso, napolitano, en fin, no tenía mucho caso añadirlos porque pues son más gentilicios que otra cosa, ¿no? Entonces los salté. Eh, Aún así, omitiendo los nombres, omitiendo los gentilicios, sin duda hay otras palabras más que, insisto, no las metí porque o se usan en otros países latinoamericanos más que en México, o ya son arcaísmos que de plano no se utilizan prácticamente ya en el español y ni siquiera en italiano, o porque pues no tenían realmente
mucho caso por varias otras razones, ¿sí? Ah, perdón, o porque su etimología es dudosa. Por eso también no los incluí. Cuando una palabra de las que hemos visto, sí, bueno, no he entrado a las sesiones, perdón, donde se habla del inglés, ¿no? Ven que también el inglés tiene una influencia tremenda sobre el español, eh, sobre todo por palabras técnicas, ¿no? Ya no me meto ahí, eso le toca al maestro Gabriel, pero pues es un mundo, ¿no? De palabras que ver en inglés, en náhuatl, en griego, en latín. El árabe, pues digo, si quieren otra sesión de árabe, bueno, de arabismos, mejor dicho, con mucho gusto, porque hay unas palabras muy curiosas en el árabe que permearon en el español. De italiano, pues creo que eso sería todo hasta ahora. Y ahora sí, escucho sus comentarios o dudas. Adelante, pues. Profesor, buenas noches. Muy interesante esto. Sí, la verdad sí, son bastantes las palabras y muy comunes para nosotros. No sabía que ellas venían del italiano, pero mi pregunta es si acaso es cierto, es que alguna vez supe que en el italiano todas, absolutamente todas las palabras terminan con vocal y también verbos, todo termina con vocales. No sé si esto sea correcto. Es correcto, sí es correcto, solamente que, eh, bueno, aclarando o especificando mejor, precisando. Las palabras italianas, en efecto, todas, ojo, repito, italianas, todas terminan con vocal. Hace rato mencionaba, el inglés metió skateboard, es inglesa, ¿sí? Y hay de repente palabras latinas como eh, no tanto latinas, sino que por influencia del latín quedaron en el italiano en consonante, como los puntos cardinales. Nord es norte, nord, así se dice en italiano. N-O-R-D y sud, S-U-D. Entonces, ya quedaron así. Fuera de esas pocas palabras, habrá unas, exagerando unas 10 que no terminan en vocal, pero esas son porque provienen de otras lenguas. ¿Y a qué se debe eso? A que el italiano siempre se escucha bien. Es el propósito de esa lengua. Así como el francés. Bueno, el francés, ya hablaremos mejor de en otra ocasión de ese idioma. Pero bueno, lo que estamos en el italiano, para no desviarnos de tema. El italiano siempre busca escucharse bien. Así sea una peladez, siempre se escucha que se diga bien, con toda intención, con toda musicalidad, pero que se escuche dulce, hasta eso. ¿Sí? Entonces, um, ¿qué efecto tiene eso en las lenguas? O más, mejor dicho, ese también es un fenómeno bien curioso y muy, muy interesante que no podemos detallar ahora, pero que sí les puedo adelantar un poco o comentar un poco. Un idioma dulce, un idioma bello, agradable al oído, es aquel que tiene más vocales al final. ¿Por qué? Porque armoniza con las palabras siguientes. Si una palabra termina en consonante y la otra también, se vuelve compleja, ¿no? Como el ruso, que tiene mucho eso. Termina en consonante y empieza en consonante, parece que están, ¿no? Que ya también hablaremos del ruso en su momento, ahorita no. Entonces, el árabe también tiene eso. Muchas palabras terminan con vocal y eso lo hace dulce al oído. Bien. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia?
Pues solamente agradecerle, qué bonito es ir encontrando palabras que estamos utilizando en la vida diaria, ¿no? En mi familia era muy común cuando decía uno algo y mi tía abuela decía colecua, entonces sí me dio mucho gusto escuchar esta palabra justamente así, colecua. Y pues qué rica, qué rico y qué variado es nuestro idioma, ¿no? Que ha podido asimilar tantas palabras de diferentes países y pues es muy emocionante. Muchas gracias. Justamente, bien dicho, emocionante. Bueno, comparto la diversión ahí o el ánimo, porque pues ya saben que yo soy, bueno, no por hacerme más como maestros, los otros maestros, todos lo somos, maestro Juvenal, maestro Gabriel, maestro Porfirio y yo, bueno, maestro también Abraham, enamorados de las lenguas. Entonces, es un gusto poder compartir en este seminario los distintos orígenes de las palabras. Es un mundo, como bien se dice, como dije hace unos instantes, el propósito es despertar el interés por aprender este léxico específico, tomarlo muy en consideración para el aprendizaje, incluso en este caso del mismo italiano, ¿no? Eh, una lengua que tiene una importancia tremenda, eh, a pesar del declive que mencioné al inicio de la sesión. A ver, leo aquí. Bueno, voy a leerlo así en voz alta por si no lo leen. Muy interesante, dice María Tapia. La clase desconocía la raíz de palabras que digo sin saber su origen. Por ejemplo, tiramisú. Ah, para mí todos los pasteles son dulces, pero este pastel debe ser especialmente dulce. Así es, y así otros significados que desconocía y que le dan mayor sentido, perdón, a la lengua y al uso que le estoy empezando a dar. Muy bien. No, sí, gracias a ustedes por su compañía, por su atención, por su presencia. Eh, como dije hace rato, pues es muy importante conocer, a pesar de que es un mundo, un universo ahí de información. Ya las próximas sesiones estará de nuevo el maestro Porfirio. Digo, porque ya saben, no es de por sí así nos vamos, ¿no? Una y una, ahí vamos saltando de lengua en lengua. Entonces, eh, va a haber sesiones que sean muy pequeñas o, bueno, de mi parte, porque hay lenguas que pues no contribuyeron mucho, ¿sí? Pues habrá sesiones en que de plano junte dos o tres idiomas para hablar de eso, porque sí es mucho la influencia sobre el español de tantísimas lenguas, ¿sí? Tenemos hasta palabras en tagaló, ¿sí? En tagaló. Tagaló es la lengua oficial de Filipinas. Tiene sentido porque pues recuerden que Filipinas fue colonia española y pues hubo comercio, ¿no? Entre Filipinas y la Nueva España y eso pues naturalmente hizo que hubiera ciertos términos, ¿no? La famosa leyenda aquí en Puebla de la China poblana, ¿no? Que era muy probable que fuera ni siquiera China, sino Filipina. Entonces, ahí, ahí está, se puede aprender pues historia, ¿sí? También sobre estas cuestiones, como la pizza, ¿no? Perdón si fui rápido, pero es que sí era importante mencionar todos estos vocablos para poder ajustarlos en lo que significaban. No quise poner fotos porque no sé si habían ya comido o iban a cenar, les iba a dar más hambre, ¿sí? Con esto de tiramisú, espagueti y todo, no, mejor así, en frío, ¿no? Hasta, pues para estar bien concentrados en esto. Pues, si no hay más comentarios, o no sé, a ver, díganme, comentarios, dudas que se les haya ocurrido. Pues me parece que fue muy bonito así también como lo dispuso por orden alfabético, ¿no? Porque así ya también fue más fácil ir tomando nota, yo creo que se facilitó, ¿no?
Sí, ese es otro propósito del seminario, que vayamos en cierto orden para que no sea, bueno, el mejor orden posible, para que no sea todo un caos, ¿no? Y pues vamos cerrando entonces la sesión de hoy. Pudimos observar en estos minutos, breves minutos, se fue el tiempo muy rápido, los italianismos en nuestra lengua, resumidos, pero que a la vez podrían ustedes pensar en otros términos, no tanto que sea la misma influencia, o perdón, que sea del italiano al español, sino que por la propia terminología latina viajaron en evolución hacia el español o hacia el italiano, y que por la similitud que hay entre ambas lenguas, más bien entre las tres, pues dicen, no, pues seguramente hay muchas más palabras que provengan del italiano. No, esto también es importante aclararlo. El latín es la, digamos, la base, ¿sí? Pero las palabras precisamente, aunque aquí cité muchas latinas, ¿sí? Pero son palabras latinas en español que no llegaron desde el latín, sino que llegaron desde el italiano. O muchas palabras griegas que no pasaron al español directas, sino que pasaron del griego al italiano por influencia de la Grecia, no quisiera decir clásica, más bien sí, no la clásica, sino la Grecia más, la Grecia medieval, ¿sí? Entonces, de hecho, muchos términos de estos parten justamente de ese italiano, porque como dije, justo en un principio, al principio de la sesión, el italiano empieza a surgir a partir del siglo III, ¿sí? Entonces, eh, no fue una lengua a la par que el latín. El latín se iba desvaneciendo y el italiano en la península itálica iba naciendo. ¿Sí? Entonces, quería aclarar también esto al final, porque podrían, insisto, pensar que hay muchísimas más palabras, miles y miles, y no, se parecen. Sí, el latín, perdón, el italiano y el español son muy parecidos, pero es por la base del latín. Pues me despido de ustedes, buena noche, espero les sea de utilidad toda esta información y nos vemos en otra ocasión cuando el maestro Porfirio así nos lo solicite. Muchas gracias, ci vediamo, buenas noches a todos. Gracias, buenas Gracias, noches. maestro. Buenas Buenas noches a noches, todos. buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches.